Buenas a todos, bienvenidos y bienvenidas aquí a nuestro Sport, a nuestro canal de YouTube. En esta sección de entrevistas hoy tenemos un invitado de lujo, tenemos una triatleta profesional valenciano, tenemos a David Cantero. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bueno, David, en primer lugar te tengo que dar la enhorabuena por que eres el campeón de la Copa del Mundo de Triatlón que se celebró este pasado fin de semana en Valencia. ¿Cómo te sientes? Bueno, pues llevo toda la semana, ¿no? Un poco viviendo en esa nube después de esa victoria en casa con toda mi gente y una victoria en Copa del Mundo que al final es algo muy, muy difícil y bueno, bien, la verdad que muy contento, pero un poco cansado también de volver a la rutina ahora a entrenar, pero bien, bien, contento. ¿Qué sentiste al cruzar la meta, como tú has dicho, en casa? Bueno, también imagino tendrías familiares y amigos ahí apoyándote. ¿Cuál fue tu sentimiento al cruzar la meta? Pues lo primero es que no me lo creía, o sea, no me lo creía hasta que no crucé la línea de meta. Sabía antes de la carrera, ¿no? Que estaba bien de forma y que podía estar quizás luchando pues, esos puestos de cabeza, pero de ahí a ganar con el nivel que había, con la gente tan buena, ¿no? Que estaba en la lista de salida, pues lo primero es que no me lo esperaba y luego pues una alegría inmensa, ¿no? Por toda mi familia, mi entrenador, mi pareja, mis amigos, todo. Hmm. ¿Cómo fue el desarrollo de la prueba? Porque yo creo que estáis pendientes un poquito del clima, ¿no? Porque se anunciaba la Dana. ¿Cómo fue toda la prueba desde que comenzasteis hasta el fin? Pues la verdad que, bueno. Y me acuerdo que estaba en casa viendo la que estaba cayendo, ¿no? Y no sabía muy bien cómo lo iban a hacer por el tema, porque quizás lo iban a atrasar o, bueno, no sabía muy bien el tema de horarios y tal. Pero bueno, parecía que todo seguía en su tiempo y sobre todo luego a mediodía o así paró ya de llover y, bueno, estaba tranquilo un poco por el temporal y ya me centré en la carrera. Y bueno, pues calenté pues lo que hago siempre, ¿no? Un par de horas antes y bueno, ya sentía que tenía buenas sensaciones. Obviamente al final, cuando estás preparado para una carrera, ¿no? Pues calentando ya notas que quizás puede ser un buen día. Y bueno, pues hice una muy buena natación, probablemente la mejor que haya hecho en mi vida, saliendo en el grupo de cabeza y bueno, en bici al final no nos entendimos mucho delante y nos cogió un grupito por detrás con otros españoles y bueno, como gente corredora muy buena. Y bueno, pues ya un poco, ¿no? Pues a tirones todo el rato la bici. Y al final hice de buena T2, salí en cabeza corriendo y bueno, iba un poco controlando, ¿no? Cómo gestionar las fuerzas y tirar, quedarme detrás, y que sentía que iba muy bien y que había que controlar, ¿no? Esas ganas y esas fuerzas para los últimos kilómetros que iban a hacer falta. Y bueno, conforme se iba desarrollando la carrera, al final empezamos siete, luego quedamos cinco, luego cuatro, y cuando ya vi las opciones de medalla, pues costó un poco, ¿no? O sea, pocas veces me había pasado, si no fue la primera vez, que sentía nervios durante la carrera de no saber un poco si atacar, si quedarme detrás, y hacer un poco, ¿no? La mejor estrategia para poder hacer la mejor actuación posible, ya fuera ganar o coger una medalla. Y bueno, al final tras varios intentos del italiano y el alemán, pues vi que tenía un cambio, lo intenté, soltamos al italiano y al final fue una lucha, ¿no? Con Priesterlasse, el alemán, y bueno, ahí ya nos la jugamos al sprint y ya no me dio chance hasta los últimos metros. Totalmente, la verdad que el sprint final fue una locura. David, te quería preguntar, viendo esa Dana que se preveía el sábado, ¿te afectó de alguna manera el entrenamiento o no tiene nada que ver? No, Hmm. no. Yo, bueno, como era una carrera por la tarde, normalmente por la mañana suelo salir a trotar un poco para mover un poco las piernas, ¿no? Porque son muchas horas desde el día de antes hasta la carrera y bueno, sí que veía que está un poco nublado y tal, pero al final es algo que como no depende de mí, intento no darle vueltas porque eh, no va a servir de nada, ¿no? Ya. Gastar energías para pensar si va a llover, si no, si lo que tenga que ser será y para todos será igual. Entonces, la verdad que no me afectó mucho. Hmm. De las tres modalidades, ¿cuál es la que más te gusta y cuál es la que menos? La carrera a pie, siempre he tenido más facilidad, ¿no? Para la carrera a pie y creo que en parte se nota, ¿no? Porque además
pues cuando entreno, pues quizás sea lo que menos sufro, ¿no? Por así decirlo, y lo que más me cuesta, uf, creo que la natación ha sido un proceso bastante difícil hasta el nivel que poco a poco vamos consiguiendo, ya que, bueno, yo nunca he sido un súper nadador que digamos y al final ha sido algo que, ya te digo, me ha ido costando mucho, pero bueno, al final hemos trabajado mucho y muy bien y se ha notado, ¿no? Este fin de semana, pero bueno, seguiremos en esa línea para las próximas competiciones, poder estar disputando ya las carreras desde la natación, ¿no? Que al final es muy importante. Has dicho las próximas competiciones después de ganar esta Copa del Mundo. ¿Cuáles son tus objetivos a corto y a largo plazo de aquí a final de año? Pues compito el campeonato, bueno, el gran objetivo de esta segunda parte de la temporada es el Campeonato del Mundo Sub-23, que es el 23 de septiembre en Pontevedra. Correré la semana que viene el Campeonato de España, pero bueno, así a modo un poco de entrenamiento, ¿no? Porque tengo que entrenar bastante y no me puedo permitir hacer como otra semana de tapering que lo llamamos para esa carrera. Y bueno, después del Mundial Sub-23, una Copa del Mundo en Tánger, otra Copa del Mundo en Roma, dependiente de si voy a Brasilia también a correr otra Copa del Mundo. Y el, esas son todas seguidas. Y luego el 14 de diciembre, no, el 14 de noviembre, si no me equivoco, en Viña del Mar, en Chile. Ujú. Y ya ahí acabaría la temporada. Ahora has dicho que has vuelto a los entrenamientos. Cuéntanos un poquito tu rutina diaria. ¿Qué haces desde que te levantas hasta que te acuestas? Pues la verdad que es algo de lo que más me está costando, ¿no? Porque al final vienes con esa resaca emocional de la carrera y tal, y tener que ponerte otra vez a entrenar cansado, porque al final Valencia fue olímpico y ostras, yo todavía me cuesta recuperar, ¿no? Un poco del olímpico y bueno, pues básicamente el viernes, por ejemplo, hoy es el día de descanso, hoy nadamos un poquito y el resto del día descansar. El lunes suele ser también un día fácil de a lo mejor nadar, correr y gimnasio, pero ya te digo, todo muy tranquilo. Y los días así más cañeros son martes, miércoles, jueves, sábado y domingo, que solemos hacer las tres cosas. Pues a lo mejor, para que te hagas una idea, el miércoles nos levantamos a las 8, desayuno, a las 9 nado, hago 5.000 metros, a lo mejor con series, luego como algo, almuerzo y corro, no sé, una hora, por ejemplo. Ya nada, directo a comer, descansar un poco la siesta y a las 5:30, para que te hagas una idea, 2 horas de bici también con series y 7:30, 8, entonces pues, a acabar, ducharme, cenar y dormir. O sea, así son mis días prácticamente. ¿Cómo de importante? Porque es una cosa que siempre a los deportistas de élite y profesionales se lo suelo preguntar. ¿Cómo es de importante, aparte del entrenamiento, obviamente, el descanso y la alimentación? ¿Cómo consideras que es de importante si hay que poner un porcentaje? Pues yo creo que es el otro 50% del entrenamiento, es como lo llaman eh, los entrenadores y los psicólogos, ¿no? Y los propios deportistas, el entrenamiento invisible, ¿no? El que no se ve, el que no es todo entrenar ni hacer kilómetros y tal. Pero al final es una parte muy fundamental porque si tú entrenas pero no comes los alimentos necesarios para recuperar de dicha sesión o no descansas las horas suficientes para dar a lo mejor un día o dos, vale, pero cuando estás ya una semana o tantas semanas, al final no recuperas y además cubres el riesgo de lesionarte, ¿no? Porque al final tu musculatura pues no está recuperando bien. Hmm. ¿Cómo te ha ayudado entrar en la Villa Universitaria de Alicante? Estar allí entrenando. ¿Cómo es de importante para, bueno, pues para ser Pues lo que eres ahora? hasta ahora para mí la verdad que ha sido algo fundamental, me han ayudado mucho porque al final no me tengo que preocupar de nada, ¿no? Es básicamente, eh, me tengo que preocupar de entrenar, de descansar y es, pues, ya te digo, la comida, el- tengo mi habitación, tengo mi espacio, tengo mi tal y al final, pues es, son muchas preocupaciones de las que ya te tienes que olvidar, no como a lo mejor estar en un piso de cocinarte, esto, lo otro, ahora tal, ahora cual. Entonces al final yo llego, me ducho, como, tengo la comida hecha, vuelvo, me duermo, mi siesta, vuelvo de entrenar otra vez por la tarde, noche, pues ya tengo la cena lista para cenar y directamente ir a dormir. Al final es tiempo que estás quitando que estás ahorrando para descansar, porque al final cocinarte tal, pues a lo mejor que te lleva el día una hora, hora y media, pues al final
un día tras otro, pues es mucho tiempo, ¿sabes? Mm, Totalmente. ¿Cómo te empezó, hablando ya un poquito más profundo de ti, cómo te empezó la afición al triatlón? ¿Tu familia, amigos? Cuéntanos. Pues todo viene por mi padre principalmente empezó a hacer triatlón, eh, no recuerdo muy bien qué año, y yo empecé pues por él, ¿no? Porque yo veía que se iba a entrenar en bici, a correr, a nadar, y empecé un poco con él, ¿no? Y la gente de su club, ahí de Alacuas, y bueno, esos fueron un poco mis inicios, y a partir de ahí, en el 2009, yo tuve la... 2009, no, perdón, en 2009 empecé mi padre, en 2011, 2012 hice yo mi primera licencia de triatlón por 9 años y ya te digo, a partir de ahí empecé, pues eso, yo tampoco entrenaba mucho, sobre todo pues a lo mejor iba un par de días a una escuela ciclista ahí en Aldaya, nadaba también en el club de natación, correr nunca corría, hasta que entré en Cheste con 12 años en el centro de tecnificación, en el cual estuve 6 años. Y ahí fue ya donde me formaron un poco más, pues mi entrenadora Vanessa Buesa, mi psicóloga Davinia Liñana, y ahí fue donde empecé un poco más a encaminar, ¿no? Mi carrera y donde yo ya veía que tenía claro dónde quería estar y lo que quería hacer con mi vida en este nivel, o sea, en este caso a nivel deportivo y bueno, ahí como que se empieza a encaminar todo un poco. Mm, ¿Y Y qué? bueno, a raíz de... Sí, 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 sí. dime. No, 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 sí, continúa, continúa. No, digo, a raíz de ahí pues ya empecé, bueno, vine un fin de entrenar aquí con el grupo de Robert, aquí en la universidad, y bueno, pues ya a partir de ahí empecé también a trabajar con ellos, y en el 2021, verano del 2021, yo me vine a vivir aquí, y bueno, llevo ya poco más de 2 años, y nada, pues ya te digo, súper a gusto y muy cómodo. Mm, ¿Qué consejo le darías a los jóvenes bueno, te ven como un referente, ¿no? Bueno, pues al final, a mí también me gusta que la gente me vea como un referente porque yo también lo tuve en mi época, ¿no? Por así decirlo, cuando Mm, yo era también más jovencito. Yo recuerdo de verme todos los vídeos de los campeonatos de España, tener mis referentes y yo soñaba, ¿no? Con ser como ellos. Y al final, pues a base de trabajo y sobre todo determinación. Yo siempre lo he tenido muy claro a lo que quería dedicarme y como que en cierta parte sentía por dentro que yo valía para esto, ¿no? Que este era mi sitio y mi lugar y bueno, también es verdad que nunca lo he tenido fácil porque ya te digo, no he sido un nadador excelente que digamos, la bici tampoco la entrenaba apenas antes hasta que llegué aquí con el grupo de Roberto, entonces bueno, ha sido un proceso bastante largo y duro porque cuando tienes que entrenar cansado, que no es lo mismo que entrenar cuando estás bien y cuando estás motivado y tal, ostras, cuando tienes que entrenar cansado es donde de verdad ves lo duro de esto. Y bueno, pues al final yo les diría que si lo tienen claro y les gusta esto, y yo pienso que también tienes que tener un cierto nivel de obsesión, ¿no? Por así decirlo. O sea, tiene que ser tu vida y vivir por y para ello, porque no es solo entrenar, es entrenar, dormir y comer. Y eso supone no salir, no tal, no beber, no... Y, claro. por ejemplo, a mí no me cuesta nada porque no es algo que me llame la atención, pero al final no es solo entrenar o no es solo, es que son muchas cosas, ¿sabes? Claro, tienes que dejar de lado muchas cosas que, pues, a los jóvenes, hay jóvenes que Incluso, les gusta. incluso, incluso la familia. Yo llevo sin, Claro. bueno, pues que este fin de vinieron todos a verme, pero yo a gran parte de mi familia llevaba sin verla casi un año, porque al final entreno, viajo y poco más, compito y no me dedico a otra cosa y al final yo pienso que lo tienes que tener muy claro, ¿no? Y no es fácil porque no a todo el mundo le gusta. Mm. Claro, hemos hablado, por ejemplo, ahora que comentas de pues, dejar de lado muchas cosas, amigos, familia, el tema de descanso, alimentación, entrenamiento, pero cómo de importante también es la mentalidad, porque cuando eres ya un deportista de élite, mentalmente, que pues en la vida te pueden pasar, te pueden dar golpes y levantarte. No sé si tú has tenido algún episodio así que pues has tenido momentos de bajón y que no querías entrenar y a base de, pues, no tengo ganas, pero tengo que hacerlo porque quiero cumplir mi sueño. ¿Cómo de importante es la mentalidad? Bueno, ya te digo, sobre todo, yo estos días me estoy dando cuenta también, ¿no? Cuando tienes que entrenar cansado, cuando a lo mejor vienes de un viaje de competir y tienes que volver a entrenar y no poco, ¿no?
y estás cansado, pero te tocan 3 horas de bici y mentalmente dices, Buah, estoy reventado, tengo que hacer 3 horas. Hostia, al final ahí es donde está un poco la diferencia, ¿no? Donde dices, "Ostras, ahora mismo me pararía y sería lo último que hiciera, pero lo tengo que hacer". Entonces es un poco esa disciplina, ¿no? Que tienes que tener y, y sobre todo, ya te digo, yo creo que tienes que tener mucha determinación y tener muy claro, ¿no? Que al final esto es lo tuyo, porque si a nosotros, por ejemplo, yo, por ejemplo, que lo tengo muy claro y soy un obsesionado, por así decirlo, de esta, hay veces que digo, "Buah, es que lo último que me apetece es tirarme a nadar o ir en bici o tal", pero al final, ya te digo, forma parte de esto, ¿no? Y igual que esto es mi trabajo, hay gente que tiene que trabajar 8 horas al día en un trabajo que a lo mejor no le apasiona tanto y mira, pues al final tengo suerte, ¿no? También de, de dedicarme a lo que me gusta. Mm. A muchos jóvenes también le para, sobre todo a los padres, ¿no? El tema de los estudios. ¿Tú has podido compaginar estudios y el triatlón? Sí, yo hasta ahora, bueno, yo estoy estudiando ciencias del deporte Mm. y sí que es verdad, sí que es verdad que no me considero a lo mejor el mejor estudiante del mundo, ¿no? Y a lo mejor me cuesta un poco más llevarlo al día, también porque cuando ya desde el año pasado que ya empecé a entrenar bastante más, al final es que son muchas horas y luego los viajes, que es que no estás, ahora cuando empiezo a viajar es que no estoy aquí casi, no puedo venir a la uni y tal, y sí que es verdad que hay momentos que es complicado, pero lo tienes que sacar, entonces en mi caso pues lo que hago es cogerme menos asignaturas o ir, bueno, más tranquilo en ese sentido. Mm. Y ya para acabar, David, quería preguntarte por tu ídolo, tu referente. Has dicho antes que veías muchos campeonatos de España, todos, pero si tuviese que decir, este es mi ídolo de la infancia, de siempre, y no tiene por qué ser solo triatlón, si, no sé, un deportista Sí, de sí, élite. sí, sí. Mm. Yo siempre digo que para mí un referente, en mi caso, por ejemplo, que fue Javi Lluch, un triatleta también de Valencia, con el Mm. que, bueno, pues para mí era mi ídolo, ¿no? Y yo, de hecho, con su hermano pequeño, que estudiamos juntos en Cheste y compartimos muchos momentos, pues al final, para mí, verlo ganar campeonatos de España, carreras internacionales, pues, ya te digo, ha sido de los pocos referentes que he tenido, pero sobre todo porque lo he conocido, ¿no? A mí me gusta, a lo mejor, que mi referente o mi ídolo tal haya podido hablar con él, o conozca, o sea, ¿sabes? Porque al Mm. final eh, Claro. tú puedes ser tu referente a nivel deportivo, pero los deportistas no son solo deportistas, también son personas, Claro. entonces hay que conocer más facetas de ellos. Hmm. Y la última pregunta que te hago, David, y te dejo, ¿cómo ves el futuro del triatlón aquí en España, tanto masculino como en femenino, que también tenemos buenas triatletas? Pues en masculino lo veo muy reñido en el sentido a nivel positivo, ¿no? Hmm. Hay mucha gente con muy buen nivel, ganando pues Copas del Mundo, Campeonatos de Europa, haciendo podium en series mundiales, ¿no? Y al final yo creo que también es muy importante porque cuando tienes tanto nivel a nivel nacional, hace que los deportistas cada vez sean mejores y trabajen más, ¿no? Porque al final, como es tan difícil ser uno de los mejores, pues Ya. tienes que trabajar más que ellos o mejor. Entonces, eso es bueno, ¿no? Esa competitividad pequeña. Y sí que es verdad que en chicas, pues también poco a poco, pues está Miriam Casillas, está Noelia, está Marta Pintanel, o sea, quiero decir, hay chicas con muy buen nivel, entonces, pero sí que es verdad que a nivel de series mundiales hay una diferencia bastante grande entre las chicas. En chicos no tanto, pero en chicas sí que se ve una diferencia notable y bueno, creo que en ese sentido quizás tengamos que seguir trabajando. Pero bueno, ya te digo, las chicas están haciendo muy buen papel y creo que poco a poco irán pudiendo luchar cada vez más en el sector delantero. Bueno, pues esperemos que sí vayan evolucionando positivamente. Pues David, bueno, te vuelvo a dar la enhorabuena y nada, muchas gracias por pasarte aquí un ratito y sabes que estás invitado cuando quieras. Muchas gracias a vosotros.